La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Recuerden, queridos seguidores y estudiosos de la Biblia, que el lema de este estudio bíblico es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y también recuerden que este estudio bíblico y ningún estudio bíblico en línea reemplaza a la iglesia. Usted necesita vincularse al cuerpo de Cristo. Usted necesita sentirse parte de la familia del Señor. Y por eso necesita una iglesia saludable cerca de usted, en su lugar, o iniciar la plantación de una iglesia sana. Así que le exhorto, le aconsejo que busque con quién reunirse para adorar en comunidad al Señor Dios Todopoderoso. Ahora, encomendémonos al Señor como siempre lo hacemos. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude, que tu Santo Espíritu nos llene, para que podamos exponer tu bendita palabra, para que podamos leer con gracia, con sentido, para que podamos ser tus instrumentos fieles. Y también ayuda con tu Santo Espíritu a quienes nos siguen, a quienes estudian la Biblia con nosotros, para que sean edificados, para que escuchen el Evangelio, para que presten atención y sobre todo para que obedezcan y hagan lo que tú les dices. Te lo suplicamos, Padre, para gloria tuya y para exaltación de Cristo, todas estas cosas en el nombre de Él y solo en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Todas las historias consignadas en los evangelios acerca de nuestro Señor Jesucristo son muy interesantes, son maravillosas, pero hay unas que tienen algunas características mejores que las otras. Y esta me parece a mí que es llamativa porque los fariseos, los religiosos de la época, tuvieron los pensamientos tradicionales de adjudicar algunos problemas de salud, especialmente los que eran congénitos o con los cuales nacía la persona, como consecuencias de pecados. Entonces, es interesante que analicemos y pensemos en esto. Cristo da vista a un ciego de nacimiento, es un asombroso milagro, es una cosa maravillosa, la historia es muy linda, es asombrosa, pero es más asombroso el convencimiento de los fariseos acerca de la causa y el porqué de la enfermedad. Porque hoy en día se da eso también. Hoy en día hay muchas personas que piensan que las enfermedades son castigos por pecados existentes en las personas. Todos nosotros somos pecadores, todos heredamos la culpa de Adán, todos nacemos mancillados y con inclinación al mal, todos nacemos destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto, todos nacemos muertos, todos nacemos inclinados a la destrucción. Cristo curó a muchos que eran ciegos por enfermedad o por accidente o por cualquier otra circunstancia. Aquí sana a uno que había nacido ciego. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. De esta manera, como lo hizo en muchas otras ocasiones, pero muy particularmente en este caso,
Cristo mostró su poder para socorrer en los casos más desesperados y la obra de su gracia en las almas de los pecadores, que da vista a los que son ciegos por naturaleza, ciegos espirituales, ciegos físicos también por naturaleza en este caso concreto. Este pobre hombre no podía ver a Cristo, pero Cristo lo vio a él, y esto es muy importante que lo considere. Casi siempre las personas nos invitan a mirar a Cristo, a poner la mirada en Él. Pero antes de que nosotros podamos hacer eso, tenemos que ser conscientes y muy agradecidos de que Él haya puesto su mirada en nosotros. Este hombre ciego de nacimiento no podía ver a Cristo, lógicamente, pero Cristo lo vio a él. Y si sabemos o captamos algo de Cristo, se debe a que primeramente fuimos conocidos por Él. Cristo habla de calamidades extraordinarias, que no siempre tienen que considerarse como castigos especiales del pecado y por pecados particulares. A veces estas cosas las permite Dios para su propia gloria, para manifestar su poder, para manifestar sus obras maravillosas que nos confirman que Él existe y que está observando a cada uno de nosotros y que está con nosotros y por nosotros. Nuestra vida es nuestro día en el que nos corresponde hacer el trabajo del día. Debemos estar ocupados y no desperdiciar el tiempo del día, el tiempo de reposo, porque este será cuando nuestro día esté terminado, porque no es sino un día. El acercamiento de la muerte debiera estimularnos para aprovechar todas las oportunidades de hacer y recibir el bien. El día de reposo entonces lo estoy presentando como un prototipo, como un ejemplo, como una metáfora de lo que es nuestra vida. Es que la Biblia nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Y esto incluye el día de reposo. Debemos hacer rápidamente el bien que tengamos oportunidad de hacer, porque el día de reposo es un solo día y nuestra vida es una sola vida. Y aquel que nunca hace una buena obra hasta que no hay nada que objetar contra ella, dejará más de una buena obra sin hacer. ¿Qué quiero decir? No es la crítica, no es la censura, no es el legalismo lo que debe impedir que yo haga una buena obra. El día de reposo, la guarda del día de reposo, no me prohíbe hacer una buena obra en ese día. Me prohíbe hacer mis obras cotidianas, obras ordinarias, obras a mi favor, pero no me prohíbe hacer obras extraordinarias, no ordinarias, en favor de otros. Vamos a la Biblia y que la Biblia nos ilustre acerca de lo que estamos tratando de aprender. Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Es obvio para ustedes, para los buenos entendedores, que aquí se está hablando de la negligencia, se está hablando de la falta de diligencia, de la pereza, del que no quiere hacer nada, del que todo lo deja para mañana, del que empieza las cosas y no las termina. Aquí nos están diciendo que si queremos obtener algo, debemos trabajar y no perder el tiempo. Y recuerden que hay una amonestación en la Biblia que dice que administremos bien el tiempo, redimamos bien el tiempo, compremos, paguemos por el precio del tiempo, porque los días son malos. Cristo magnificó su poder al hacer que un ciego de nacimiento viera, haciendo lo que uno pensaría como más probable para enceguecer que para curar, poniéndole lodo sobre los ojos. Es como una acción rara. La razón humana, mis queridos estudiosos, no puede juzgar los métodos del Señor, que usa medios e instrumentos que nosotros los seres humanos posiblemente despreciamos o no le hallamos lógica. Pero recuerden una cosa, Dios nos hizo del polvo de la tierra. ¿Y qué es el polvo? El polvo en sí mismo no puede generar la complejidad de un ser humano o de una cosecha. No obstante, Dios hace todo esto a partir de la insignificancia del polvo, para indicarnos, para mostrarnos claramente que es su poder. No es el polvo en sí, es su poder. Para Dios, nada es imposible.
Escuche la Escritura, escuche lo que el Espíritu Santo le dice. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Con base a lo que acabamos de leer y con base a lo que venimos estudiando sobre el texto de San Juan, la curación del ciego de nacimiento, debemos tener muy en cuenta lo siguiente. Los que serán sanados por Cristo, o los que son objeto de la sanidad, del poder de Cristo, de la gracia de Cristo, deben ser gobernados por Él. En otras palabras, nosotros no debemos concebir a Cristo únicamente como nuestro Salvador, como un gran líder, como un gran maestro. No, Él es nuestro Salvador único y suficiente, pero además es nuestro Señor. Y eso debe estar muy claro en nuestras mentes. Vamos a las Escrituras. Hechos, capítulo 10, versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. La necesidad y la urgencia de escuchar el evangelio traído por Cristo, el evangelio que es Dios, el evangelio que es Cristo hecho carne, porque Él es Señor de todos. Cuidado con menospreciar las cosas de Dios. Cuidado con tomarlas con desdén. Cuidado con el desgreño y la negligencia, la falta de diligencia en estas cosas tan importantes, porque Jesucristo es Señor de todos. Sigamos escuchando las Escrituras a este respecto. Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En otra parte y en otro texto dice: porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Tengamos cuidado con estas cosas, tengamos cuidado, tengamos temor de Dios, tengamos sabiduría, no nos hagamos tontos deteniendo la verdad con nuestro pecado. Y nuestro pecado más grande es el pecado de la incredulidad. No puedes morir como incrédulo porque no tendrás salvación. La oportunidad de arreglar tu relación con Dios es mientras estás vivo. Si la muerte física te sorprende muerto espiritualmente, destituido de la gloria de Dios, tendrás que someterte a la muerte eterna. En el caso de la historia del ciego de nacimiento, este hombre regresó desde el estanque de Siloé, maravillándose y maravillado. Ahora estaba viendo, nunca había visto en su vida. Esto representa los beneficios de prestar atención a las ordenanzas señaladas por Cristo. Esto indica la importancia de prestar atención al Evangelio, a las Escrituras, a Dios. Sí, yo sé que la mayoría de los seres humanos se creen más listos que Dios y se creen más capaces que Dios y se creen autosuficientes. El narcisismo en el mundo hoy en día ha crecido como el gigante más grande de todos los conocidos en la historia. Y le estamos haciendo el juego y lo estamos aceptando como una norma de vida. Pero aquí estamos aprendiendo hoy cuánta necesidad tenemos de aprender el Evangelio, que empieza con la noticia de que somos pecadores, de que somos incapaces, de que estamos muertos, de que necesitamos un Salvador. Las almas, mis queridos estudiosos, son encontradas débiles y son fortalecidas. Lo estamos viendo en esta historia del ciego. Y también estoy siendo intencional al darles a entender que no somos nosotros los que encontramos a Cristo, es Cristo el que nos encuentra a nosotros. Nosotros somos encontrados débiles y nos vamos fortalecidos, nos convertimos en nuevas criaturas. Somos encontrados dudando y nos vamos satisfechos, convencidos, ciertos. Somos encontrados de duelo y nos vamos jubilosos. Somos encontrados ciegos y nos vamos viendo. Esto es lo que nos trata de enseñar el Evangelio de San Juan al traernos esta historia maravillosa de la curación de un ciego de nacimiento. Vamos a continuar leyendo las Escrituras y estudiando este magnífico capítulo del Evangelio de San Juan para que nuestra alma reciba el óleo de la edificación del Santo Espíritu. Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos 8 al 12.
Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es ese el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Qué interesante este diálogo. Qué interesante la respuesta del ciego. Interesantísima. No sé, ¿acaso nosotros sabemos cómo ha pasado tanta maravilla en nosotros? No solamente estoy hablando de la salvación, estoy hablando incluso del tiempo antes de ser salvos. Muchas cosas asombrosas nos han ocurrido y no supimos por años dónde estaba el autor de todo esto tan maravilloso. El que fuéramos engendrados, por ejemplo, nuestro nacimiento, nuestro crecimiento y desarrollo, nuestra inteligencia, nuestra razón, nuestra educación, nuestra formación, nuestro alimento diario, nuestro vestido, nuestro cobijo, los padres que nos cuidaron y protegieron, nuestras propias familias que ya hemos constituido, los muchos años que el Señor nos ha dado, la posibilidad de servirlo. En fin, no acabaríamos nunca de enumerar los beneficios de Dios para con nosotros. Por eso es tan triste, tan doloroso y también causa de temblor el hecho de que el mundo, en su gran mayoría, ni siquiera piensen en Dios que los favorece. No lo reconocen ni le dan gracias. Se hacen tontos, su corazón se llena de tinieblas porque aman más las tinieblas que la luz. Nada comparado con la salvación en Cristo. Pero antes de que esto ocurriera en el tiempo, ya Dios había hecho mucho por nosotros, los que ahora somos salvos, sin que nos diéramos cuenta, sin que lo supiéramos, especialmente cuando pienso desde la perspectiva de la eternidad de Dios y sus propósitos y decretos. En verdad, no sabíamos nada de nada y hoy sabemos muy poco, más por negligencia que por otra cosa. Vamos a las Escrituras. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerda esa época y reconoce la obra de Dios en usted, esa obra llena de amor que hoy usted puede valorar, que hoy usted puede evaluar, que hoy usted puede agradecer y que la misma Biblia le recomienda que no la olvide. O por el contrario, si usted todavía no cree, si tiene dudas, si no conoce, si anda en la ignorancia acerca de Dios y de su Hijo, ¿cómo se siente hoy? ¿Ciego, pobre, desnudo, abandonado, lejos de Dios y de toda cosa buena? ¿Vive una vida sin sentido? ¿No encuentra respuestas para muchas cosas? ¿No hay satisfacción en nada de lo que hace, vive o experimenta? ¿Cómo se siente hoy? Tiene que ser muy honesto con usted mismo. Tiene que ser honesto con su familia, con sus seres queridos, cercanos, por no decirle con Dios. Usted sabe en el fondo de su corazón, muy adentro de su mente, en un lugar muy destacado y con mucha claridad, usted sabe quién puede solucionar todo eso. Esta verdad puede ser suya hoy. Se sabe que aquellos cuyos ojos son abiertos y sus corazones limpiados por la gracia son las mismas personas. No dejan de ser lo que son como persona natural, pero cambian de carácter, cambian de perfil, cambian de mente, viven como monumentos de la gloria del Redentor y recomiendan su gracia a todos los que desean la misma preciosa salvación, la misma experiencia. Bueno es fijarse en el camino y el método de las obras de Dios y se verán más maravillosas cada día. Aplíquese esto espiritualmente. En la obra de gracia obrada en el alma vemos el cambio, pero no vemos la mano que lo efectúa. Sabemos que Cristo es el alfarero, pero no lo vemos moldeando este barro que somos nosotros. El camino del Espíritu es como el del viento, del cual uno oye el sonido, siente la sensación del movimiento, pero no puede decir de dónde viene ni para dónde va. Esto es maravilloso. Esto puede ser para usted.
también lo animo a que si ya lo tiene, lo comparta. No se quede callado, no puede quedarse callado. Es imposible que se quede callado, porque si usted calla toda esta maravilla, significa que nunca la entendió, nunca la comprendió y nunca la experimentó. Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos 13 al 17. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Y los fariseos regresan con el ciego curado. Insisten en hacer preguntas. Están sumamente inquietos, pero obtienen respuestas muy especiales de gente simple y que no es versada en la ley. Él es profeta. Él es profeta. Queridos estudiosos, hay un misterio en esto y el Señor nos lo ha revelado y ha dicho que Él se complace en presentar su reino a los humildes, a los sencillos, y que ha escogido de lo peor del mundo para mostrar su gloria. Cristo no solo obró milagros en el día de reposo. Tenemos que notar que su modo, su método, hizo que se ofendieran los judíos, porque pareció no ceder ante los escribas ni los fariseos. El celo de ellos por los puros ritos, por la tradición, consumió, absorbió, anuló los asuntos importantes de la religión judía. Como hoy en día, muchas tradiciones, muchos inventos de los hombres opacan la verdad del Evangelio. No la destruyen, ni pueden prevalecer contra ella, pero la estorban. Son de tropiezo. Y hay de aquellos que son tropiezo por creer tradiciones, por creer en prácticas humanas, por imaginarse que la Escritura está diciendo lo que no dice. Cristo no quiso darle cabida a la tradición y a la forma de interpretar la ley de los fariseos. Además, los fariseos se permiten las obras que ellos conciben que se pueden hacer, pero no las obras de necesidad y de misericordia. Y el reposo sabático debe guardarse para la obra del día de reposo, y la obra del día de reposo es la misericordia. Una de ellas, y no deberíamos estorbar eso en el día de reposo. Pónganse a pensar una cosa, hablando en términos espirituales. ¿Cuántos ojos cegados han sido abiertos predicando el Evangelio en el día del Señor? ¿Cuántas almas impotentes son curadas en ese día? ¿Cuántos reciben el óleo de la sanidad espiritual en ese día? Muchos juicios impíos y despiadados vienen de los hombres que agregan sus propias fantasías, sus propios pensamientos, sus propios criterios a los designios de Dios. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Yo he combatido de frente toda tradición que no es escritural. Yo me aferro a la Escritura. Y hay cosas que parecen buenas y que son buenas y que traen algunos beneficios físicos, pero no son efectivas contra la maldad o contra las huestes espirituales de la oscuridad. El duro trato del cuerpo, dice la Escritura, no nos capacita para vivir una vida de santidad. No hay méritos en eso. El único que tuvo méritos por todo lo que hizo fue Jesucristo. Porque lo hizo en el Espíritu, porque lo hizo en comunión íntima con el Padre, porque nunca se rompió esa unión entre Él y el Padre. Qué perfecto en sabiduría y santidad es nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. No podemos pasar inadvertidamente el hecho de que sus enemigos no pudieron hallar nada en su contra, en este caso ni en ningún otro. Solo reluce la acusación de violar el día de reposo y muy refutada cada vez que apareció. Escuchen esto. Debemos ser capaces de silenciar la ignorancia de los hombres necios haciendo el bien. Una gran lección que debemos aprender de lo que estamos estudiando en el día de hoy. Vamos a la Escritura para corroborar esto.
Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Queda pues claro el asunto. El versículo es sumamente claro, puntual, y no es una sugerencia mía, no es un pensamiento mío, no es una opinión mía. Lo estamos oyendo de las Escrituras. Cristo es suficiente, la palabra es suficiente. Todos los méritos que se necesitan para tener una relación con el Padre los tiene Cristo. Y yo tengo que estar en Él. Si no estoy en Él, si no estoy unido a Él, nada puedo hacer. Pero hay gente que está convencida que le puede ayudar a Dios a hacer el bien o a hacer mejores cosas. Y comienzan a practicar otras cosas con una mala interpretación, con una interpretación errónea, con una inferencia meramente humana, y no descansan, no reposan en quien verdaderamente es nuestro reposo, que es Cristo, quien tuvo todos los méritos necesarios para que nosotros pudiésemos descansar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pero no, usted tiene que aumentarle ciertas cositas a su vida para que realmente ese descanso pueda llegar. Eso es un engaño, eso es falsear la verdad, y eso es ser de tropiezo para otros. Hagamos el bien, y no hay mayor bien que interpretar correctamente las Escrituras después de escudriñarlas con responsabilidad. No le impongamos cargas a los hombres, ni nos impongamos cargas que en realidad el Señor Jesucristo no nos ha impuesto. Siempre he dicho que nosotros leemos la Santa Biblia con poca diligencia. Es que no la amamos. Y la misma Escritura Sagrada nos dice que lo que requiere diligencia debe tenerla, esa diligencia. Debemos asumir nuestro estudio de la palabra de Dios con responsabilidad, es decir, con disciplina y con temor y temblor. No es juego lo que atañe a nuestro deber de conocer a Dios y a su Hijo a quien Él ha enviado. En esto va en juego nuestro destino eterno, y no quedará impune el que pisoteare el nombre del Señor Jesucristo, el que desprecie su palabra, el que la estorbe. No nos cansemos de hacer el bien. Es lo que la Escritura nos dice. Esta es una de las armas que Dios nos entregó y para cuyo uso nos capacita. Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos 18 al 23. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Dele con la preguntadera, como dirían los españoles, y vuelve la mula al trigo, pero siempre tienen respuestas muy interesantes. Los fariseos esperaron vanamente refutar este notable milagro de la curación del ciego. Esperaban a un Mesías, pero no toleraban pensar que este Jesús de Nazaret fuera aquel Mesías, porque sus preceptos eran del todo contrarios a las tradiciones de ellos, y porque tenían la expectativa de un Mesías con pompa y esplendor externo. Vamos a las Escrituras, sigamos ilustrándonos, porque recuerden que la Biblia se explica por sí misma. Proverbios, capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Este versículo cae a mi corazón hoy de manera muy especial, porque he estado transitando por temores, y hoy me habla el Señor en una forma muy clara. Casi siempre reaccionamos mal y casi siempre nos equivocamos en nuestras decisiones por temor, porque vivimos llenos de miedo. Recuerden lo que el Señor Jesucristo nos ofreció: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Paz mental, paz emocional.
seguridad en Él. Es lo que Él ofrece. Queridos estudiosos de la Biblia, no es lo que nosotros ofrecemos. No es lo que nosotros ofrecemos. Es lo que Él ofrece. Es lo que Él ofrece. Todavía, aún entre cristianos, hay ese reducto de querer ofrecerle a Dios cosas, de que Él las necesita para actuar en favor de nosotros. Todo lo que Dios nos pide es obediencia. Y a esa obediencia Él la llama amor. Si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Pero hay cristianos que todavía dicen, no, hay que revolverle cuadro a la leña, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No quiero mencionar las cosas porque no quiero que nadie se sienta criticado. Yo no soy juez de nadie. Solo le advierto, es lo que Cristo ofrece. Él es suficiente. Él es el que tiene los méritos. Él es el que logró una comunión permanente, directa, un camino abierto, un camino expedito para llegar al trono de la gracia. No necesitamos más nada, solo necesitamos la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo molido en la cruz por nosotros, para que tengamos un camino directo al Padre. Muy a menudo, el temor hace que la gente niegue y desconozca a Cristo, sus verdades y caminos, y que actúe contra sus conciencias. El indocto y el de corazón simple extraen muy rápidamente las conclusiones apropiadas, las perlas preciosas de la revelación, de las pruebas de la luz del Evangelio. Pero aquellos cuyos deseos son de otro camino y tienen pretensiones personales y una sabiduría muy pegada a su ego, y también caminan alrededor de otras expectativas, con autosuficiencia y narcisismo en su saber y entender, aunque estén siempre aprendiendo, nunca llegan al conocimiento de la verdad como tienen que llegar. Y la verdad verdadera de Dios. Llegan a su verdad y con eso tropiezan y hacen tropezar a muchos. Romanos capítulo 1 versículos 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Tengamos mucho cuidado con esto, aun que nosotros pensemos que estamos en el cristianismo. Examínese un poquito y mire cuánto juega su mente en todas estas cosas. Cuántos son sus caprichos, sus convicciones muy humanas. Tengamos cuidado. Escúcheme bien, que tengamos mucho cuidado de creernos más sabios que Dios y más inteligentes que Él. Tengamos mucho cuidado de admitir las mentiras de que podemos ser como Dios, de pronto no de hecho, pero sí con nuestras actuaciones. Porque esa actitud, esa convicción, esa práctica es la madre de toda tentación y de todo pecado. Sigamos en nuestra reflexión y nuestro estudio bíblico. Evangelio de San Juan capítulo 9 versículos 24 al 34. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea.
Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Los fariseos insisten en buscar la manera de anular el impacto de este milagro, de desprestigiar a Jesús, pero se encuentran siempre con respuestas maravillosas de gente humilde y sencilla que no tiene doctorado en la ley. Otra vez este ciego los deja sin argumentos, y la paciencia de los fariseos llega a su colmo y lo expulsan. Dan por terminado todo el proceso y termina con la expulsión de este hombre de la sinagoga. Pero cuando él les dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué verdad hay en eso? Quisiera que lo escuchásemos con mucha reflexión. El Señor oye al que es temeroso de Dios y al que hace su voluntad. Y más adelante en este evangelio vamos a aprender que el mismo Dios que está diciendo esto, dice: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Hermanos, aprendamos que no es asunto de tradiciones, no es asunto de prácticas, no es asunto de méritos, es asunto de obediencia. Como las misericordias de Cristo son de valor supremo para quienes perciben sus necesidades, eran ciegos y ahora ven, así los afectos más poderosos y duraderos por Cristo surgen de conocerle verdaderamente. Quienes combaten a Cristo y quienes lo odian y lo desprecian, sencillamente no lo conocen. No lo conocen. Aunque no podemos decir cuándo, cómo y por cuáles pasos se obró el cambio bendito de la obra de gracia en el alma, aún así podemos tener el consuelo si por gracia podemos decir: yo era ciego, pero ahora veo. Yo llevaba una vida mundana, sensual, pero ahora, gracias a Dios, es lo contrario. Todos los que han sentido el poder y la gracia del Señor Jesús se maravillan ante la disposición voluntaria de otros que le rechazan. Este les discute con fuerza que no solo Jesús no era pecador, sino que era de Dios. Que cada uno de nosotros podemos saber por esto si somos o no de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por Dios? ¿Qué hacemos por nuestras almas? ¿Cuánto obedecemos? ¿Cuánto le tememos? Es muy impresionante cuando nos encontramos con incrédulos recalcitrantes. Pero los hay. Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Las palabras de Cristo al hombre que había sido ciego y la reacción de éste es muy impresionante. Cristo reconoce a quienes le reconocen a él. Eso está muy clarito en Romanos 1, 18 en adelante. Cristo reconoce a quienes le reconocen a él. Su verdad, reconocen sus caminos, reconocen que él es Dios, Redentor, Creador. Eso llena de luz el corazón de los hombres, y lo contrario, llena los corazones de los hombres de tinieblas. Se nota en particular a los que sufren en la causa de Cristo y del testimonio de una buena conciencia. Nuestro Señor Jesucristo se revela por gracia al hombre. Ahora, este fue hecho sensato. Qué misericordia inexpresable fue ser curado de su ceguera de nacimiento para que pudiera ver al Hijo de Dios. Además de todo, nadie sino Dios debe ser adorado. Por eso, el acto de adoración de este hombre sanado fue reconocer a Jesús como Dios, como el Omnipotente, como el Redentor, como el Mesías. Todos los que creen en Cristo le adoran.
y solo a Él y a nadie más que Él. Evangelio de San Juan capítulo 9 versículos 39 al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Finalmente Cristo reprende a los fariseos. Cristo vino al mundo a dar vista a los espiritualmente ciegos. Además, para que los que vean sean cegados, para que los que tienen un elevado concepto de su propia sabiduría sean sellados en su ignorancia y avergonzados. La predicación de la cruz era considerada locura por quienes no conocieron a Dios, por la sabiduría carnal. Nada fortifica los corazones corruptos de los hombres contra las convicciones de la palabra más que la elevada opinión que los otros tienen de ellos. Como si todo lo que los hombres aplauden debiera ser aceptado por Dios. Cristo los silenció, pero persiste el pecado del vanidoso y del que confía en sí mismo. Ellos rechazan el evangelio de la gracia. Por tanto, la culpa de su pecado sigue sin ser perdonada y el poder de su pecado sigue intacto en ellos. Que el Señor nos dé la gracia de pensar en estas cosas, de reflexionar, de oír, de prestar atención y sobre todo de obedecer, porque de esta manera fundamos nuestra casa espiritual sobre la roca. Como les digo siempre, dándole gracias a Dios por cada uno de los que escucha este estudio y lo realiza con seriedad, nos encontraremos en la voluntad del Señor en el próximo estudio. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.